Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda en esta oportunidad es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y en esta oportunidad vamos a ir a la palabra de Dios, a la que el Señor ha puesto dentro de mi corazón. Y hoy quiero compartirla con todos aquellos que tienen oído para oír lo que el Señor tiene preparado para sus hijos, para todo aquel que necesita acercarse a Él. Así que te invito, amigos, hermanas en Cristo, hermanos, a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer la poderosa, eterna y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 7, en esta oportunidad vamos a ir. Y leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: de la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de la plaza, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Amén. Démosle honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Altísimo y soberano Dios, una vez más, Señor, has puesto tu palabra, Señor, delante de nosotros, Señor. Una vez más, Señor, tu palabra está dentro de nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, que sea esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, que nos cubra, que nos ayude a obtener la victoria a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú seas el que toque los corazones de este día, el que tú le dé entendimiento a cada una de las personas que tengan la posibilidad de poder escuchar lo que tú has puesto dentro de mi corazón para exhortarlo, para exponerlo, para predicarlo en este día. Tu palabra, Señor, como está escrita, Señor, nunca retorna vacía. En este día hay un corazón, en este día hay personas que esperan un nuevo día, un nuevo bálsamo, un nuevo alivio, mejor dicho, para su corazón. Que sea esta palabra, Señor, que nos dé el entendimiento y nos enseñe a caminar delante de tu presencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén y amén. Alabado y bendito sea el Padre eterno. Hemos leído Mateo 23 del 1 al 7. Como título hemos puesto al mensaje, a la exhortación de este día, hipócritas. No encontramos a Cristo en todas sus predicaciones tan severo como con ninguna clase de gente, como con estos escribas y fariseos. El capítulo 23 de Mateo
es una lección completísima que Jesús nos da en este día. Porque comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, aleluya. Sin embargo, estos eran idólatras. Eran no solamente idólatras, sino que eran idolatrados por el pueblo, hasta el punto de que la gente creía que aunque solo 2 hombres fuesen al cielo, uno de los 2 habría de ser el fariseo. Ahora bien, Cristo dirige el presente discurso a la gente y a sus discípulos para hacerle caer en la cuenta del común error acerca del verdadero carácter de los escribas y de los fariseos. Es muy conveniente, hermanos en Cristo, amigos, conocer el verdadero carácter de las personas para no nos dejemos influir por los títulos, nombres y pretensiones de poder. Incluso los discípulos necesitaban esta advertencia, porque los hombres sencillos son propensos a quedarse fascinados por las pompas apariencias de aquellos. Cristo no niega la legitimidad del oficio de los escribas y fariseos. Desempeñaban como expositores de la ley en la cátedra de Moisés. Estaban sentados los escribas y fariseos como maestros públicos y expositores autorizados de la ley. Era como un cuerpo de jueces, pues el enseñar comportaba juzgar, explicaban el sentido de la ley y la aplicaban a las cosas particulares. En este sentido eran como los sucesores de Moisés, así como el sumo sacerdote era el sucesor de Aarón. Ni Cristo ni Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 5, negaron la legitimidad de autoridades civiles y religiosas, a pesar de la malvada o del malvado carácter de las personas de que ostentaban el oficio. Moisés tenía en cada ciudad quienes le predicasen en la sinagoga. Hechos capítulo 15, versículo 21. Eran pues un oficio legítimo, un oficio justo y honorable, pues era necesario que hubieran personas de las que el pueblo pudiera adquirir la ley. Hay muchos lugares legítimos ocupados por malas personas. No es el asiento el que de verdad honra a la persona, pero sí hay personas que deshonran el asiento. Por consiguiente, no hay motivo para condenar y abolir oficios y autoridades útiles por el hecho de que con frecuencia cargan en manos de hombres malos que abusan de su autoridad. De aquí infiere Cristo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Versículo 3. En tanto, en cuanto se sienten en la cátedra de Moisés, es decir, leen y predican la ley que fue dada por medio de Moisés, se le debe escuchar y hay que observar lo que enseñen. Cristo quería que el pueblo hiciera uso de los medios que los expositores le proporcionaban para obtener
la Escritura y obrar sus consecuencias. Contar de que los expositores ilustrasen el texto poniendo el sentido. Hoy ponemos la guía del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña que debemos poner el sentido. Podemos leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Así dice el versículo: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Alabado y bendito sea el Padre eterno. Y no invalidasen el mandamiento de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 6. Se les debía escuchar y obedecer. No debemos pensar mal de las buenas verdades por el hecho de que sean proclamadas por ministros indignos, ni de las buenas leyes porque sean ejecutadas por malos magistrados. Cada país tiene sus leyes, pero no son ejecutadas de la misma manera por distintos magistrados. Es lo mismo. La palabra de Dios es una únicamente, pero muchas personas juzgan a los predicadores y son juzgados porque no están en las condiciones que requiere de servirle y predicar y exponer la palabra de Dios. Es de desear, hermanos en Cristo, amigo, que nos venga el alimento de Dios por medio de los ángeles. Pero si Dios nos los envía por medio de cuervo, podemos ir a la Sagrada Escritura. Podemos ir a Primera de Reyes capítulo 17 versículo 4 y Primera de Reyes capítulo 19 y 5. Podemos leer el contenido. Será igualmente bueno y sano. Hemos de tomarla y dar gracias a Dios por él. Como sea la palabra del Señor, la debemos tomar, pero la palabra del Señor, después de exhortar a la gente y a sus discípulos a que observasen lo que enseñaban los escribas y fariseos, Jesús condena la conducta personal de los líderes religiosos y dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 3 de Mateo 23, versículo 3. Así como no debemos tragarnos doctrinas corrompidas en atención a ciertas prácticas de quienes las enseñan, así tampoco debemos imitar los malos ejemplos en atención a las doctrinas plausibles de quienes no obran en consecuencia con lo que enseñan. Esa es la advertencia que nos hace la palabra. Eso es lo que Jesús está exhortando a sus discípulos, la gente. Hoy en este siglo XXI, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es la misma, de ayer, de hoy, por todos los siglos de los siglos. En los versículos siguientes, Jesús especifica algunos detalles de los malos ejemplos de los escribas y fariseos, a fin de que la gente no los imite. Es el verdadero deseo, es el verdadero voluntad de Dios que no podamos imitar a aquellos que lo están haciendo mal. El pecado radical de dichos líderes
era la hipocresía. De 4 cosas les inculpa Jesús en estos versículos siguientes. De inconsecuencia, dicen y no hacen. Hay un antiguo refrán que dice que no hay que ser como el cura Gatica, que predica y no practica. Enseña lo que es bueno con la ley en la mano, pero su conducta es una mentira que oscurece la verdad. No reflejan lo que están predicando. No los damos cuenta. El Señor puso un espíritu en cada uno de sus seguidores. Eso tiene que estar vivo en nosotros para darnos cuenta de quién está exponiendo, de quién está predicando. No hay pecadores tan malos y tan la palabra esta es inexcusables, mejor dicho, como los que cometen pecados iguales o mayores que los que condenan en otro o enseñan a otro a evitarlos. Esto atañe de un modo especial a los ministros de Dios indignos. ¿Por qué? ¿Qué mayor hipocresía puede haber que predicar e imponer a otro lo que ellos mismos no creen o no obedecen o no observan, mejor dicho, o no obedecen, demoliendo en la práctica toda la construcción en la predicación? A veces predican tan admirablemente que da pena que salgan del púlpito, pero viven tan mal que es una pena que estén parados frente a un púlpito. Son como las campanas que llaman a todos al culto, pero ellos se quedan fuera. Es inexplicable a todos los que dicen y no hacen, a los que hacen profesión excelente de la fe cristiana, pero no se ajusten en su vida de tal profesión. Gente de mucha labia y de pocos hechos. Como segundo punto, Jesús le aclara de severidad. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, versículo 4. No solo insistían en los detalles más minuciosos de la ley, sino que imponían bajo las penas más severas sus propias tradiciones y normas que inventaban. Les gustaba hacer honestas o ostentaciones de su autoridad y ejercitaban su señorío sobre su pueblo. Pero véase su hipocresía en lo que sigue. Pero ellos ni con un dedo querían moverlo. Las cargas que imponían a los demás urgían al pueblo a guardar estrictamente ciertas normas religiosas a las que ellos mismos rehusaban someterse. Daban pábulos a su orgullo e imponían leyes a otros, pero buscaban sus propias comodidades, equivalando el cumplimiento de sus deberes. Cargaban el peso sobre los demás, pero ellos no podían ni siquiera un dedo para llevar algo de la carga y aliviar así a los demás. En Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice así su palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros
y cumplir así la ley de Cristo. Como tercer punto, Jesús os expone de ostentación religiosa sin realidad interior. Nada salía de adentro, todo estaba por fuera, llamémoslos así. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, versículo 5. Hemos de hacer buenas obras, de modo que quienes la vean den gloria a Dios. Pero no hemos de publicar nuestras buenas obras para quien las vea no se glorifique a nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 16, Mateo 6 versículo 1. Su único objetivo era ser alabados de los hombres, y por ello todo su esfuerzo iba dirigido a ser visto por ellos. La forma de la piedad le daba buen nombre para llevar buena vida, pues eso era lo que deseaban, y por ello no tenían interés en la eficacia de la piedad que se requiere para una vida buena de verdad. En que todo lo hace para ser visto, de eso solo queda provisto. Acerca de este punto, Jesús especifica dos aspectos de dicha ostentación farisaica. Pongamos atención. Dice: ensanchan sus filacterías. Esta consistía en 4 tiras de cuero en las que estaba escrito respectivamente en Éxodo capítulo 3 versículo del 2 al 11, Éxodo capítulo 13 del 11 al 16, y en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo del 4 al 9, y Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 al 21. Metían estas tiras en pequeñísimas cajas de cuero y las sujetaban a una tira de cuero que se ponían alrededor de la frente, y otras filacterías semejantes se ponían usando una sola cajita más pequeña. Los saduceos en las manos, entendiendo literalmente lo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, y los fariseos en el brazo izquierdo junto al corazón, entendiendo así lo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6. Venían a ser pues una especie de amuleto. Este es uno de los significados de la palabra griega filactería, un objeto que protege, ya que pensaban que poniéndose un efecto casi mágico, según la expresión católica romana, para designar la eficacia objetiva de los sacramentos. Ahora bien, los fariseos ensanchaban esta cinta para parecer como más santos, más estrictos, más cumplidores, más celosos de la ley de los demás. Uno de los ambiciones legítimas, la de emular a otro en la práctica de la virtud, pero es una ambición vana y orgullosa la de separar a otro de la apariencia de la virtud. Alargan los flecos de los mantos. Dios ordenó a los hijos de Israel que se hicieran franjas en los bordes de sus vestidos rematados en un cordón azul o color celeste, que le sirviera de flecos recordatorio de los mandamientos de Jehová. Que quede bien claro, recordatorio, no para lucir mejor,
Números capítulo 15, versículo 37 al 40. Y de que era el pueblo de Dios. Pero los fariseos no se contentaban con llevar esa franja de las mismas larguras que los demás, sino que las alargaron para que se viese mejor y parecer así como más religioso que los demás. Jesús mismo usó estos flecos en Mateo 9, versículo 20, Mateo capítulo 14, versículo 36. Como cuarto punto, Jesús aclara de ambicionar puesto de honor y de superioridad, digno de orgullo y de autosuficiencia, pecado original de Adán y de todos sus descendientes. Versículos 6 y 7. Siempre buscamos los puestos de mayor honor y respeto. Los primeros asientos en la cena o los banquetes eran los más cercanos al anfitrión, en cuyo pecho descansaba su cabeza el invitado que se reclinaba a su derecha. Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 22. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 23 y 25. Las primeras sillas en la sinagoga eran las que estaban situadas al frente, la más cercana al lugar donde se guardaban los rollos de la ley. Notemos que Jesús no condena el ocupar los primeros asientos o los primeros puestos. Alguien tiene que ocuparlo, sino el gustar la condición al ostentar en todo la preeminiciación, pues eso equivale a idólatra. El yo, la peor forma de idolatría. Esa ambición era más en todo lugar, pero especialmente en la sinagoga. Los primeros lugares, los primeros asientos, las primeras sillas. Aleluya, bendito y alabado sea el Dios Padre. Buscan el primer asiento para ser visto. Siempre me recuerdo del texto bíblico cuando Jesús llamó a la mujer encorvada, a la que estaba al final, porque las mujeres no tienen acceso a la sinagoga, sino que están situadas en un lugar aparte atrás. Y los ojos de Jesús fueron a ella y la llamaron adelante. Ella supo esperar. Ella supo estar en su lugar. Cuando queremos una bendición del Señor, cuando queremos ser usados por el poder divino de Dios, no lo hace falta sentarnos en los primeros asientos. En cualquier lugar donde tú estés, va a ser llamado, va a ser tomado. Va a ser el proceso de Dios en tu vida. Así que no ambicionemos los primeros lugares. Buscaban su propio honor, precisamente en los lugares en que ha de dársele a Dios toda la gloria y donde debemos humillarnos ante Él. Es burlarse de Dios en vez de rendir culto. Siempre el primer lugar, el honor es para darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las cosas nos resultan bajo el plan divino. Cuando alguien no se interesa mucho por ir a las reuniones, a los cultos, a no ser para figurar, ostentar lujosos atavios, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3, se puede calificar de orgullo e hipocresía, más bien que de sincera piedad.
Los escribas y fariseos codiciaban señales de honor y respeto. Ser saludado afectuosamente o aparatosamente en las plazas, lugares amplios, frecuentados, y que los hombres lo llamasen rabí, rabí, versículo 7. El gusto por recibir saludos aparatosos sobre razones circulares mientras se paseaban vestidos de arlequí y repartían sonrisas de ebrio, como escribe un predicador católico romano en su propio Jerarcas, denotan una ostentación de superioridad en que el yo queda engrandecido sobremanera. Los saludos no le habían salido tan dulce si lo hubiesen recogido en las calles estrechas, si no lo hubiesen dejarse ver en las anchas avenidas, donde todos pudiesen ver cuánto se le respetaban y qué alta era su posición en la opinión pública. Es un honor para el que aprende la palabra de Dios el respetar debidamente a quienes se la enseñan, pero es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de los que aprenden. Y el maestro que se comporta de esa manera necesita, en vez de ponerse a enseñar, aprender la primera lección, que es la humildad en la escuela de Cristo. Por eso que Jesús amonesta a sus discípulos a que no sean así hipócritas, para que no sigan los pasos de aquellos escribas y fariseos. Hoy esta palabra es viva y eficaz para este siglo XXI. Hoy esta palabra es para el pueblo de Dios, para los escogidos. Para concluir el mensaje, para no llegar a término, sino continuar en esta próxima vez, si el Señor me lo permite, sobre la humildad, nuestro próximo paso, nuestra próxima lección. Muchas veces queremos tomar solamente algunos versículos para poder exhortar y para poder predicar, pero muchas veces tenemos que hacer un estudio profundo de todo el capítulo, de toda lo que significa, para poder hacer lo que se hacía en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Así dice la palabra: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. El sentido divino, la espiritualidad, para que no cometamos los mismos errores. Jesús sabía que sus discípulos eran débiles, que eran hombres rudos, que necesitaban, que se podían asombrar con otras personas de fáciles vocabulario. Hoy también estamos cayendo en el mismo error, pero tenemos un aliciente, que es la poderosa y bendita palabra que el Señor nos dejó para que nos sirva de guía, para que nos ayude a despertar, para que no corramos detrás de aquello que hablan,
que hablan psicológicamente, que apelan a la conciencia de las personas, pero las palabras no llegan al corazón, porque es palabra de hombre, no es palabra de Dios. La palabra de Dios toca el corazón de aquellos que lo necesitan. En esta hora, en este día, le damos toda honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta revelación, por esta exhortación, por este mensaje, por este pequeño estudio. No somos maestros, pero somos unos obreros que queremos que la palabra del Señor pueda ser recibida en cada uno de aquellos corazones que hoy la necesitan. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le decimos al Padre: gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios bueno, Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Te damos las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu por el privilegio que tenemos de poder leer tu santa y bendita y eterna palabra y poderla exhortar para nuestras vidas primeramente, y también para todo aquel que tenga oído, que escuche, para todo aquel que necesite de algo de Dios. Ahí está la palabra, ahí estás tú, Señor. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Al concluir la palabra del Señor en este día, solamente me queda hacerte una invitación para el día jueves. A las 19 horas tenemos una cita orando por el prójimo. Desde ya está abierta la invitación. Si tienes alguna petición, puedes enviarla a nuestros enlaces www.doblandorodillas.com. Ahí hay un formulario donde tú puedes llenar. Está libre, puede ser publicada, puede ser privada. Es tu decisión. El Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el agrado de esperar con ansias tu petición para llevarla delante del trono de la gracia mañana jueves a las 19 horas de Suecia, 12 horas mediodía en Centroamérica, juntamente con nuestros intercesores de los 5 continentes, aquellos hermanos de habla hispana, aquellos hermanos que se han incorporado cada jueves a interceder por vuestras peticiones. Desde ya esperamos la tuya. Que el Señor te bendiga en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.